Listo, muchachos. Entonces, para el día de hoy nos corresponde el tema de anatomía y patología no rectal benigna. Hoy vamos a ver solo patología benigna. Para cáncer de recto ya no tienen otra clase que van a ver más adelante, entonces nos vamos a enfocar únicamente en patología benigna. Dame un segundo que tengo un problema técnico. Frog's legs when I was in France. I ate frog's legs when I was in France. Ahí ven la presentación, muchachos. Sí, señor. Y ahí ven que avance la presentación. Sí, señor. Listo, Pero listo. se escucha un poco mal, doctor. Listo, muchachos. Entonces vamos a ir comenzando. Cualquier problema técnico ahí me van comentando. No sé si ahí me escuchan un poco mejor. Entonces, como les decía, para hoy nos corresponde la anatomía y la patología no rectal benigna. Entonces vamos a comenzar con la anatomía del recto. El recto son los últimos 15 centímetros de intestino grueso. Su función básicamente es almacenar las heces que llegan desde el colon sigmoide para esperar el momento en que se presente el estímulo de la defecación y que estos puedan ser expulsados a través del ano. El límite superior está más o menos a la altura de C3 y el límite inferior corresponde a la línea anorrectal o línea pectínea. El recto va a ocupar la pelvis menor
en lo que corresponde a su porción intraperitoneal. El recto tiene una porción intraperitoneal y otra porción extraperitoneal, que ya esa porción extraperitoneal va a discurrir por el perineo en su parte posterior. Básicamente se va a componer de 4 capas. La serosa, que está formada por el peritoneo. Entonces, como mencionábamos anteriormente, solo una parte del recto va a ser intraperitoneal. Entonces, no todo el recto va a tener serosa, solamente en su parte superior y en su cara anterior del recto. Va a tener una muscular que tiene 2 capas, una superficial que es longitudinal y otra profunda circular, la submucosa y la mucosa que va a ser una capa de epitelio cilíndrico simple. En su configuración tiene unos surcos transversales que al interior forman unas válvulas incompletas que se conocen como válvulas de Houston, que pueden tener un número variable y que básicamente son adosamientos de mucosa y de fibras musculares. En su parte inferior, el recto tiene una serie de repliegues que son las válvulas semilunares o de Morgagni. Acá lo vamos a ver un poquito mejor. Bueno, acá digamos que podemos ver el recto como tiene una porción intraperitoneal, que es hasta donde llega adosado el peritoneo en su cara anterior, y pues aquí el recto, digamos, junto con el peritoneo, en donde termina esa cara peritoneal, va a formar lo que es el fondo de saco de Douglas en las mujeres y el fondo de saco vesicorrectal en los hombres. El resto va a ser el recto extraperitoneal, que pues va a discurrir por la parte posterior del perineo. Ahora hablábamos que el recto pues iba desde S3 en su parte más superior y en su parte inferior va hasta la línea anorrectal o línea pectínea, que son estas especies de dientes que ustedes ven aquí en esta parte. Entonces esas repliegues se conocen como las válvulas de Morgagni, más o menos son de 5 a 8, están separadas por las columnas de Morgagni y al fondo de esas columnas va a haber algo que se llaman las criptas anales, que es en donde van a desembocar las glándulas anales. Esa es la parte final, la parte distal del recto. Su irrigación está por las arterias hemorroidal superior, media e inferior. Entonces, la arteria hemorroidal superior, que si ustedes recuerdan viene la mesentérica superior, la arteria hemorroidal media, que va a ser una rama directa de la hipogástrica, y la hemorroidal inferior, que va a ser una rama de la pudenda interna. El drenaje venoso pues va a ser a la inversa, pues con la particularidad de que las hemorroidales superiores pues van a drenar a la mesentérica inferior, que forma parte del sistema porta, mientras que la hemorroidal media y la hemorroidal inferior van a drenar a la vena hipogástrica, que va a ser parte del sistema de la cava inferior. Entonces aquí vamos a tener un shunt entre el sistema porta y el sistema cava. Esas venas van a formar unos plexos submucosos que a nivel de las válvulas semilunares se van a dilatar. Aquí en las válvulas semilunares se van a dilatar y van a dar lugar a los plexos hemorroidales internos. Los linfáticos van a ir a los ganglios presacros y a los ganglios inguinales, y la parte de la inervación tiene una parte intrínseca que está dada por los plexos de Meissner y de Auerbach, y una parte extrínseca que va a proceder de los nervios hipogástricos y del plexo sacro. Bueno, en cuanto al ano, pues constituye los últimos 3 a 4 centímetros del tracto gastrointestinal. Arriba está limitado por la línea anorrectal o línea pectínea, que mencionábamos anteriormente, y abajo por la línea anoperineal, que básicamente pues es el borde del ano. Básicamente es un aparato muscular que contiene el esfínter externo, el externo y las fibras longitudinales, que está tapizado por un revestimiento cutáneo. Este revestimiento cutáneo es especial porque ya, como vamos a ver más adelante, puede haber diferentes tipos de epitelio en ese revestimiento. Las arterias vienen de la hemorroidal inferior. El drenaje venoso pues también va a ser a través de la vena hemorroidal inferior. Los ganglios linfáticos van a ir a la región inguinal,
Los nervios van a provenir del plexo sacro y del plexo hipogástrico, y básicamente la función del ano es ser una zona de alta presión para contener la evacuación del contenido intestinal hasta que se presente pues un momento socialmente aceptado para que se dé la misma. Entonces esa zona de alta presión está formada por los esfínteres anales y en la parte superior por el anillo anorrectal. El anillo anorrectal está formado por el músculo puborectal, ya les muestro. Está formado por el músculo puborectal. El puborectal es una de las partes del músculo elevador del ano. Entonces está esto, que es el puborectal, la parte profunda del esfínter externo del ano, que es esto, una parte del esfínter interno, que es esto, y una parte del músculo longitudinal. El músculo longitudinal es ya la parte final del elevador del ano, que se sitúa entre los dos esfínteres y que va a insertarse a la piel. Entonces, más o menos, esto es lo que correspondería al anillo anorrectal. ¿Listo? Esfínter externo, músculo longitudinal, una parte del puborectal y una parte del esfínter interno. Entonces, acá vemos un poco más detalladamente. Aquí están las válvulas de Morgagni, que es lo que va a formar la línea pectínea o línea dentada que marca la separación entre el recto y el ano. Entre ellas están las columnas de Morgagni. Como les decía, al fondo de las válvulas de Morgagni están las criptas anales, que son como estos espacios, y al fondo de las criptas van a estar la desembocadura de las glándulas anales o glándulas de Morgagni. Más o menos son 8 a 12 criptas anales, y dentro de ellas más o menos unas 6 van a contener glándulas anales. Ahora, bueno, acá vemos nuevamente lo que es el sistema esfintérico. Acá está el esfínter interno, el esfínter externo, una porción superficial, una porción profunda, una porción superficial y una porción subcutánea. El músculo longitudinal, aquí el elevador del ano. Y en lo que les mencionaba el epitelio del ano, digamos que esto que es la línea pectínea es una zona de transición entre el epitelio cilíndrico simple, que es el epitelio del recto, y el epitelio escamoso estratificado, que va a ser el epitelio del ano. Ahora, en el ano van a haber dos tipos también diferentes de epitelio. Esto que se conoce como pecten, que va desde la línea dentada hasta esto que se llama la línea blanca de Hilton o línea interesfintérica, va a ser epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Mientras que la línea de Hilton hacia distal ya va a ser un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Es decir, aquí ya va a haber glándulas sebáceas, va a haber piel, todos los anexos, va a ser una piel normal. Mientras esto pues va a carecer de todos esos anexos. Entonces tiene esa particularidad la piel del ano. Viendo un poquito de la fisiología de la región anorrectal, como les mencionaba, digamos que ella básicamente va a cumplir una función como receptor, como almacén de las heces y como controlador del momento en el cual se va a llevar a cabo la evacuación. Entonces, pues aquí vamos a ver lo que son los mecanismos de continencia y el mecanismo de la defecación. Entonces, el esfínter interno, como ya mencionábamos, es un engrosamiento de los últimos 3 a 4 centímetros de la capa circular de la musculatura rectal. Entonces, acá vemos, viene la capa, la capa muscular del recto y ella se va a engrosar formando el esfínter interno. Entonces, obviamente, al venir de la capa del mismo músculo del recto, pues van a ser fibras musculares lisas. Y al ser fibras musculares lisas, pues va a ser controlado por el sistema nervioso autónomo. Van a ser fibras musculares involuntarias. Entonces, el sistema nervioso autónomo puede ser tanto simpático. El simpático puede producir tanto una contracción del esfínter interno a través de receptores alfa como relajación del esfínter interno a través de receptores beta. Y también va a afectarlo el sistema nervioso parasimpático, el cual sí básicamente lo que va a producir es la relajación del esfínter anal. Ahora, normalmente el esfínter anal está contraído.
y ese esfínter anal, esa contracción del esfínter va a ser el responsable del 80% de la presión del esfínter anal en el reposo. Una presión que oscila alrededor de 65 milímetros de mercurio. Entonces, en estado de reposo, el responsable de la continencia en su gran mayoría es el esfínter interno. Ahora, cuando ya el recto se llena de gran cantidad de materia fecal y se distiende, llega a un punto en que se desarrolla un reflejo, que es el reflejo rectoanal inhibitorio, que va a producir la relajación del esfínter interno. Ahora, en cuanto al esfínter externo, este ya va a ser una estructura de músculo estriado, es decir, va a ser voluntario. Y este se va a disponer a modo de cilindro envolviendo el esfínter interno. Este pues va a tener tres partes que son, como ya mencionábamos, pues ustedes pueden encontrar en algunos textos que hablan del esfínter externo profundo, que correspondería a esta parte, el esfínter externo superficial, que correspondería a esta, y el esfínter externo subcutáneo, que sería esta parte, que como ven está envolviendo al esfínter interno. Ahora, el esfínter externo, digamos que solo es el responsable del 20 al 30% de la presión en reposo. Como ya veamos, el gran responsable de la presión en reposo es el esfínter interno. Y el esfínter externo va a ser responsable es de que cuando se produce el reflejo rectoanal inhibitorio, cuando ya el recto se llena y viene ese impulso, digamos, para evacuar el recto y se relaja el esfínter rectoanal inhibitorio, se va a producir la contracción voluntaria del esfínter externo. Y esa contracción es la que va a producir el mecanismo de la continencia. Entonces, esta presión es una presión muy alta, aproximadamente 150 milímetros de mercurio, o sea, el doble al triple de lo que es la presión en reposo. Va a ser una presión que se mantiene por unos periodos cortos de tiempo, 50, 60 segundos. Como les digo, va a ser el encargado de mantener la continencia. Este esfínter externo está inervado por los nervios pudendos y pues como ya mencionábamos es el responsable del control voluntario. Ahora el mecanismo de la continencia también es muy importante el músculo elevador del ano. Entonces el músculo elevador del ano forma parte del piso pélvico, entonces pues tiene unas funciones como soporte de los órganos pélvicos y también como mencionamos pues es muy importante en el mecanismo de la continencia. Este consta de varios grupos musculares, el músculo puborectal, pubococcigio y ileococcigio, y dentro de estos el más importante desde el punto de vista de la continencia va a ser el puborectal, porque el puborectal va a envolver al recto en forma de U, y esto hace que cuando se contrae va a jalar el recto hacia adelante, haciendo que el ángulo del recto entre el recto y el ano se cierre. Y así va a formar una barrera mecánica para evitar la salida de las heces. Entonces, acá podemos ver lo que es el elevador del ano. Entonces, esta parte, la parte más interna, va a ser la que corresponde al músculo puborectal. Acá está, digamos, donde debe ir el recto y como les digo, entonces va a formar como una lazada en U alrededor del recto y entonces cuando él se contrae, empuja el recto hacia adelante de tal manera que se obstruye o se cierra el ángulo entre el recto y el ano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las heces llegan al recto, pues el recto se va adaptando y actúa como reservorio hasta que esas heces producen una distensión que produce un punto crítico y ese punto va a desencadenar el reflejo defecatorio. Entonces, si las condiciones son las adecuadas, entonces se va a producir el fenómeno de la defecación, se van a vencer todos los mecanismos de la continencia y se va a producir la deposición. Si no es el momento oportuno, entonces esos mecanismos de la continencia son los que se van a imponer hasta que llegue, digamos, el momento socialmente adecuado. Entonces, ¿cómo se sucede eso? Digamos que viene el reflejo, se llena el recto hasta el punto en que se desencadena el reflejo rectoanal inhibitorio. La primera respuesta a ese reflejo, como ya mencionábamos, es que el esfínter interno se va a relajar
y enseguida que se relaja el esfínter interno, se contrae el esfínter externo, permitiendo que se contenga la deposición. Si no es el momento adecuado, entonces esa contracción se mantiene, como ya decíamos, más o menos por 50, 60 segundos, y durante ese tiempo se produce una adaptación de los receptores del recto. Entonces los receptores del recto se adaptan a esa distensión del recto, dejan de estimular, dejan de impulsar la materia fecal hacia el ano, y ya se va a ir recuperando el tono del esfínter interno, de tal manera que desaparece el deseo de evacuar las heces fecales. Entonces ahí se va a la continencia. Si por el contrario el momento es el adecuado, entonces se relaja el esfínter interno, luego viene una relajación ya voluntaria del esfínter externo. Acuérdense que el esfínter externo es voluntario, y va a venir una maniobra de Valsalva que ya va a aumentar las presiones intratorácicas, la presión intraabdominal. Va a haber también una relajación del suelo pélvico, especialmente se va a relajar el músculo puborectal. Entonces, al relajarse el puborectal, desaparece ese ángulo entre el recto y el ano, de tal forma que ya se va a facilitar la evacuación de las deposiciones. Este mecanismo pues, puede darse tanto en forma, digamos, espontánea como respuesta al reflejo rectoanal y inhibitorio, como también se puede dar en una forma voluntaria cuando, digamos, la persona considera que es un momento socialmente adecuado para la deposición, y haciendo una maniobra de Valsalva, una inspiración profunda, pues va a desencadenar todos los mecanismos para que se lleve a cabo la deposición. Hay diferentes otros factores que se han, digamos, relacionado con lo que es los mecanismos de continencia. Entonces, como mencionábamos, uno es la angulación anorrectal. Entonces, pues aquí hay más gráficamente, entonces el puborectal jala la parte distal del recto de tal forma que esto forma un ángulo muy agudo y produce una obstrucción mecánica al paso de las heces. Hay otra teoría que es la del flap valve, que básicamente dice que la presión intraabdominal va a producir un adosamiento de la pared anterior del recto sobre la pared posterior en su parte distal. Entonces se adosan la pared anterior y la pared posterior del recto, y esto va a cerrar el paso de las heces hacia distal. Y está la teoría del flutter valve, que habla que el ángulo anorrectal permanece cerrado porque la presión intraabdominal se transmite sobre el diafragma pélvico, sobre el músculo elevador del ano cuando éste se encuentra contraído. Entonces esto mantiene cerradas las paredes del recto distal y también va a evitar la expulsión de las heces fecales. Entonces, pues todo esto va a ser el mecanismo cómo se va a dar, digamos, lo que es la parte de continencia y de defecación. Entonces, ya viendo eso, pues nos vamos a centrar ya en lo que son las patologías anorrectales benignas. Digamos que son enfermedades que aparentemente no son tan amenazantes para la vida, pero son muy importantes por la cantidad de incidencia que tienen en la población general, y se habla que más o menos el 25% de la población, una de cada 4 personas, en algún momento de su vida sufren de algún trastorno a nivel anorrectal. Vamos a hablar pues de los más comunes. Existen muchísimos, pero pues nos vamos a centrar en esos que ven ahí, que son los más comunes. Entonces, comenzando con el prolapso rectal, también se llama prosidencia rectal, ocurre cuando el recto protruye a través del ano. Ese prolapso puede ser parcial, cuando solamente involucra la mucosa y la submucosa del recto, o puede ser completo, cuando involucra toda la pared del recto. Cuando hablamos de ese prolapso de espesor completo, es que hablamos de la prosidencia. Su incidencia se ha calculado más o menos en 2.5 por cada 100.000 personas. La incidencia del prolapso es mayor en mujeres, 9:1, o sea, es bastante, mucho más prevalente en las mujeres. La causa exacta no se ha establecido completamente, pero hay unos factores de riesgo para que se produzca el prolapso rectal, como son la constipación, la multiparidad, las disfunciones del piso pélvico, la presión intraabdominal aumentada,
enfermedades del recto por parásitos, especialmente por los oxiuros, neoplasias a nivel del recto, desnutrición o fibrosis quística. Todos estos son pacientes que tienen una mayor probabilidad de desarrollar un prolapso rectal. Como les decía, pues no se ha establecido en sí cuál es la causa de que se produzca el prolapso rectal, pero hoy en día pues se habla de algunos factores que pueden desencadenar el prolapso. Uno, una presencia de un fondo de saco de Douglas que sea muy profundo. Dos, que haya una atonía y una laxitud de los músculos del piso pélvico y del conducto anal. Tres, que haya una debilidad de los músculos del mecanismo esfintérico, del esfínter interno, del esfínter externo, que estén hipotónicos. O cuatro, que haya falla en los mecanismos de fijación normales del recto. El recto tiene unos ligamentos laterales que lo van a fijar, digamos, a la pared lateral de la pelvis y el mesorrecto. Entonces, cuando estos fallan, cuando son laxos y móviles, se puede producir el prolapso rectal. Ahora, en cuanto a la queja del paciente, pues la principal queja es la sensación de masa o de que algo se le sale cada vez que va al baño a hacer su deposición. Se puede asociar a incontinencia fecal porque obviamente en la medida en que el recto prolapsa, pues se van a ir dilatando los esfínteres y va a fallar el mecanismo de contención de los esfínteres anales, y también se puede asociar a sangrado y a dolor. El diagnóstico básicamente se hace reproduciendo el prolapso, haciendo que el paciente se coloque en cuclillas o en un inodoro y haga una maniobra de Valsalva y que podamos ver que el recto protruye. Muchas veces eso no se logra en la consulta. Entonces, si tenemos la sospecha de que el paciente tiene un prolapso y no lo podemos ver en la consulta, se puede realizar una defecografía. La defecografía es un examen en que al paciente le introducen una pasta de bario en el recto y se le hace seguimiento al paciente con resonancia mientras él expulsa la pasta de bario sentado en un inodoro. Entonces, pues eso nos va a permitir observar el prolapso rectal. Como les decía, el prolapso rectal puede ser completo o parcial. Entonces, el completo va a ser un prolapso grueso y los pliegues de la mucosa rectal van a ser circunferenciales. Entonces, más o menos así se va a ver un prolapso grueso y los pliegues van a ser circunferenciales. Mientras que en el prolapso parcial, pues obviamente va a ser mucho más pequeño y los pliegues van a correr linealmente de distal hacia proximal. Entonces acá los pliegues circunferenciales y acá lo que sería un prolapso parcial con los pliegues corriendo de distal hacia proximal. El prolapso algunas veces se puede presentar como encarcelado. Es decir, el paciente, digamos que lo común es que el paciente prolapsa el recto, pero él mismo lo reduce. Pero entonces una de las causas más comunes de consulta por urgencia del prolapso es porque el paciente presentó su prolapso y no lo pudo reducir. Entonces, en estos casos siempre se debe intentar realizar la reducción manual, haciendo una presión suave sobre el recto, rodeándolo con las manos, haciendo una presión e intentando reducirlo dentro del canal anal. Estos prolapsos a veces pueden ser muy difíciles de reducir. Entonces, pues en estos casos, cuando no logramos reducirlo así manualmente, pues se puede realizar la reducción con anestesia general para relajar los músculos del piso pélvico y que se pueda realizar el prolapso. Si ustedes se encuentran en un rural, pues digamos que existen algunas medidas que pueden ayudar a que se haga la relajación del prolapso. Se le puede colocar compresas frías para reducir el edema del recto. También se colocarle analgésicos al paciente, diclofenaco, tramadol, básicamente para disminuir el dolor y que él relaje un poco los músculos también del piso pélvico. E incluso se ha hablado de la aplicación de azúcar sobre la mucosa prolapsada. Básicamente lo que va a hacer el azúcar es como un efecto osmótico, de tal forma que va a absorber el edema y eso va a facilitar la reducción del prolapso. No son comprobados que en realidad funcione, pero pues son medidas que se pueden adoptar en caso de que se encuentren con un caso de esos.
Ahora, si el prolapso definitivamente no reduce, pues el riesgo es que se puede dar una necrosis y una gangrena, y en ese caso pues va a requerir cirugía urgente. Cuando ustedes logran reducir el prolapso, pueden pasar dos cosas. Uno, pues que redujeron el prolapso y el recto se mantiene dentro del ano sin ningún problema. Entonces, pues en ese caso ustedes le pueden dar la salida al paciente con la orden de valoración por cirugía general en forma ambulatoria, y lo que va a ser importante es que el paciente no tenga estreñimiento y que no tenga esfuerzo al momento de hacer las deposiciones. Ese va a ser el manejo fundamental del prolapso en forma ambulatoria mientras al paciente lo ve el cirujano. La otra situación que se puede pasar es que ustedes reducen el prolapso, lo logran meter, pero el paciente con cualquier pujo suave vuelve y prolapsa el recto. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, el paciente al tener el recto prolapsado por mucho tiempo, el esfínter se ha dilatado, ha perdido su tono, y eso hace que a pesar de que ustedes lo reduzcan, pues no haya nada que sostenga el recto y fácilmente se vuelva a salir. Entonces, digamos que una recomendación, si ven eso, es volver a reducir el prolapso y con esparadrapo o algo apretar las nalgas del paciente de tal forma que el prolapso se mantenga en su parte interna, mientras el recto nuevamente recupera, mientras el ano, perdón, nuevamente recupera su tono. El esfínter recupera su tono de tal forma que pueda contener el prolapso rectal. Entonces acá también, digamos, acá ya en una forma más real, vemos un prolapso completo. Ahí ustedes pueden ver cómo se ven los anillos circunferenciales en el prolapso completo, y acá pueden ver lo que es ya un prolapso encarcelado y con gangrena. Entonces este paciente va a requerir cirugía urgente. Esto pues digamos, esto se llama un procedimiento de Altemeyer, no me interesa que se sepan el nombre ni nada de eso, básicamente es el procedimiento que se hace cuando el prolapso está encarcelado, y es resecar el recto y el sigmoide ahí a través del ano, y pues nuevamente suturar ahí la parte anal. Bueno, las fisuras anales son desgarros que se producen en la mucosa anal, que se extienden desde la línea dentada o línea pectínea hasta el margen anal. La mayoría de estos fisuras anales, el 90%, ocurren en la línea media posterior. Entonces, si ustedes en el ano lo dibujan como una circunferencia, en la parte medial y posterior es donde se da la gran mayoría de esas fisuras. ¿Por qué? Porque digamos que se ha visto, los estudios han demostrado que dentro de la irrigación de la región perianal, esa línea media posterior es la que tiene menor irrigación. Entonces ya vamos a ver cómo se da el mecanismo y por qué al haber menos irrigación se favorece ahí la formación de las fisuras. La segunda ubicación más común es la línea media anterior. Y cuando hay fisuras laterales se debe sospechar que haya alguna enfermedad detrás de esas fisuras, como son enfermedades inflamatorias intestinales, tuberculosis, VIH o sífilis. Entonces las fisuras laterales hay que buscarles alguna causa. Las fisuras media y posterior se relacionan más con el mecanismo que vamos a ver a continuación. Más comúnmente afecta a mujeres entre los 12 a los 24 años, a los hombres entre los 55 a los 64 años, y el mecanismo es inicialmente un traumatismo del canal anal por heces duras. Entonces sale la materia fecal dura y va a rasgar la mucosa anal. Sin embargo, pues digamos que esto solamente explicaba las fisuras agudas. Si solamente era la deposición dura, pues, y el paciente, digamos, se manejaba su deposición dura, no tenían por qué evolucionar a fisuras crónicas. Entonces se siguió investigando sobre el mecanismo por el cual se producían esas fisuras, y se encontró que aparte del traumatismo del ano por el paso de esas heces duras, se produce un espasmo del esfínter interno. El esfínter interno es hipertónico, y entonces cada vez que sale la deposición dura y rasga el ano, el paciente por el dolor hace una hipertonía de ese esfínter interno. Entonces, ese tono aumentado del esfínter va a producir una isquemia a nivel del ano y que va a impedir la cicatrización de la fisura. Entonces, ahí se va a dar la cronicidad de la fisura. Entonces, ahí está lo que estábamos mencionando de por qué se produce más comúnmente en la línea media posterior, porque pues el esfínter va a producir una isquemia, el esfínter hipertónico, y al ser la línea media posterior la menos irrigada, pues es
donde se va a favorecer la aparición de las fisuras. Hay estudios que muestran, o sea, el anodermo, la piel del ano, está irrigada por las arterias rectales inferiores y entonces ellas pasan primero, atraviesan el esfínter interno para llegar a la piel. Entonces, obviamente, cuando el esfínter interno está hipertónico, está espasmódico, pues se va a reducir esa perfusión de la piel de la región perianal. Entonces, estos pacientes van a tener un círculo vicioso. Entonces, el paciente hace su deposición dura, presenta su desgarro, secundario al desgarro y al dolor, entonces hace el espasmo del esfínter. El espasmo del esfínter va a hacer que, digamos que nuevamente, cada vez que pase la deposición sea peor el desgarro y a su vez también el paciente ya va a tener, digamos, miedo a presentar la deposición porque el dolor es bastante intenso, entonces él mismo va a contener la deposición de tal forma que cuando hace va a ser un poco mucho más duro, mucho más compacto y que le va a causar mayor traumatismo. Entonces se va dando, digamos, un círculo vicioso en la fisura anal. El dolor en cuanto a los síntomas es un dolor muy severo que se da con la deposición. Usualmente el paciente dice que siente como si le pasaran vidrios a través del ano cuando hace la deposición y ese dolor puede durar varias horas después de la deposición. Muchas veces se puede asociar a sangrado y el examen, el diagnóstico básicamente se va a hacer con el examen físico, con la inspección de la región anal, en donde vamos a poder ver las fisuras. Ahora, las fisuras se pueden clasificar como agudas o crónicas dependiendo del tiempo que el paciente lleve con los síntomas. Las agudas, cuando tiene menos de 3 meses, clínicamente son unas laceraciones que van a ser superficiales, y las crónicas van a ser las que tienen más de 3 meses, ya van a ser unas laceraciones que son más profundas, que tienen unos bordes elevados, que en el fondo de la fisura podemos ver incluso las fibras del esfínter y se va a presentar algo y es que se puede asociar a unas papilas anales hipertróficas. Acuérdense, las papilas son las que están en el ano, digamos, en la línea dentada, y muchas veces se pueden formar unos apéndices cutáneos en la piel perianal, que como este que el paciente tiene acá, que se llama una hemorroide centinela. Entonces el paciente tiene su fisura y desarrolla este pliegue cutáneo alrededor de la fisura anal. El tratamiento, pues básicamente entonces lo que se busca es reducir el espasmo del esfínter anal. Entonces se han utilizado diferentes medicamentos. Hoy en día los que más se utilizan son los calcioantagonistas como nifedipino o diltiazem. También se puede utilizar la nitroglicerina o se puede inyectar toxina botulínica para reducir el espasmo del esfínter anal. Obviamente también se deben incluir ablandadores de heces y suplementos de fibras. Si partimos de que el daño es causado pues, por una deposición dura, pues debemos lograr ablandar la deposición. Se pueden utilizar también baños de asiento para reducir el tono del esfínter y geles de lidocaína para el dolor. Eso, digamos, funciona muy bien en las fisuras agudas. En las crónicas ya la respuesta al manejo médico no es tan bueno y usualmente se requiere manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico es la esfinterotomía lateral interna, que esto básicamente consiste en abrir, digamos, en la zona de los esfínteres anales, se diseca el esfínter interno y se corta el interno. Entonces, acuérdense que el externo es el que mantiene la contracción voluntaria, es el más importante para la contención. Entonces, el esfínter interno, digamos que lo podemos cortar sin causar mayor problema. El externo es el que siempre debemos preservar. Sin embargo, pues obviamente cuando estamos cortando el esfínter, de todas formas, acuérdense que el interno mantiene también una presión en reposo, entonces podemos causar algún grado de incontinencia. Y ese es el gran problema de esta cirugía. Y tiene un riesgo de incontinencia que va desde el 8 hasta el 30%. Ya después de que, digamos, al paciente se le hace su tratamiento y mejora la fisura anal, pues lo que se debe buscar es mantener las deposiciones blandas y reducir el esfuerzo con las deposiciones. Entonces acá lo que les mencionaba, acá pues lo que consiste la fisura, el desgarro que se extiende desde la línea pectínea hasta el borde anal, y aquí como se ve en la vida real. Acá se alcanza a ver al fondo pues algunas fibras del esfínter
interno. Entonces obviamente tenemos aquí el colgajo cutáneo, las fibras del esfínter interno. Entonces simplemente viéndolo podemos deducir que se trata de una fisura crónica. Estos son diferentes terapias que se han usado para las fisuras. Digamos que hoy en día lo que más se usan son los calcioantagonistas, la nifedipina y el diltiazem. ¿Qué sucede? Ustedes ven que acá en Estados Unidos y en Europa ya hay presentaciones tópicas de esos medicamentos. Entonces simplemente se le manda al paciente su presentación tópica para que se la aplique. Lo recomendado es utilizarlo unas 2 veces al día por 21 días. En nuestro medio, aquí en Colombia, no tenemos presentaciones tópicas de ninguno de estos medicamentos. Entonces, lo que hacemos es recomendarle al paciente que se consiga las capsulitas de nifedipina o de diltiazem, que se consiga un gel de lidocaína y que desocupe las cápsulas, dentro de una parte de la lidocaína y haga una mezcla, que mezcle el contenido de la cápsula con la lidocaína y esa mezcla se la aplique en la región anal. Eso es lo que hacemos porque pues no tenemos aquí las formulaciones tópicas. Las hemorroides entonces son grupos normales de tejido vascular y conectivo que están rodeados por músculo y epitelio y que se encuentran en el canal anal y que no se conoce muy bien cuál es su función, pero pues se presume y se ha visto que pueden ayudar a proporcionar continencia. Básicamente digamos que hay 3 grupos, 3 grupos normales de paquetes hemorroidales, que son uno lateral izquierdo, uno anterior derecho y otro posterior derecho. Esos son los 3 grupos que normalmente se pueden ver. Y digamos que estos se van a volver patológicos es cuando se congestionan y se dilatan. Entonces ahí es que se vuelven patológicos y pueden producir síntomas. Ahora, digamos que es difícil establecer cuántas personas tienen hemorroides sintomáticas, pero pues digamos que se han hecho estudios donde han visto que hasta el 39% de las personas que llegan a una colonoscopia tienen hemorroides, pero de esos que tienen hemorroides, la mitad o menos llegan a desarrollar síntomas. Tradicionalmente, digamos, lo que se ha relacionado con las hemorroides es los pacientes con estreñimiento, pero hoy en día se ha visto que la base de que se presenten las hemorroides es un deterioro, una laxitud de los tejidos que sostienen a los paquetes hemorroidales. Entonces ese tejido se vuelve laxo, los paquetes hemorroidales se desplazan hacia abajo y se van a dilatar las venas, y eso es lo que en realidad va a producir las hemorroides. Ahora, ese proceso ya se va a ver exacerbado por el estreñimiento, por los esfuerzos excesivos para la deposición, por los aumentos de la presión abdominal, o también se ha visto que las personas que permanecen sentadas durante mucho tiempo pues pueden presentar estas hemorroides. También está la dieta baja en fibra y hay algunos estudios que han mostrado que no solo el estreñimiento, sino que también las diarreas pueden producir las hemorroides y que el uso del inodoro también puede afectarlo. Se ha visto que las personas que permanecen más tiempo en el inodoro tienen mayor riesgo de desarrollar hemorroides. Y también se ha visto que al utilizar el inodoro se produce un ángulo entre el recto y el ano que es un poco más agudo y que dificulta la expulsión de las heces fecales. Diferente a cuando la persona se coloca en cuclillas, que el ángulo es mucho más recto y facilita la expulsión de las heces fecales. Entonces, por ese mecanismo, digamos que el uso del inodoro también puede favorecer la presencia de las hemorroides. Ahora, las hemorroides se clasifican en internas y externas. Las internas están por encima de la línea dentada y al estar por encima de la línea dentada, al estar por encima de la línea dentada, entonces estos paquetes hemorroidales están cubiertos por el epitelio del recto, que es un epitelio cilíndrico que tiene inervación visceral y que no van a doler. Las hemorroides internas no van a doler. Las hemorroides externas van a estar por debajo de la línea dentada, van a estar cubiertas ya por epitelio escamoso,
van a tener una inervación somática, entonces estas hemorroides externas sí son las que van a cursar con dolor. Las hemorroides externas y las externas, entonces pues son dos entidades distintas. Partiendo de la clasificación, las hemorroides internas se van a clasificar en grados del 1 al 4, mientras las hemorroides externas pues básicamente se van a dividir en trombosadas y no trombosadas. Entonces aquí tenemos las hemorroides externas, el grado 1, que es cuando se encuentra por encima de la línea dentada, el grado 2, que es cuando ya protruye por debajo de la línea dentada pero reducen espontáneamente, el grado 3, que protruye por debajo de la línea dentada pero se pueden reducir manualmente, y el grado 4 cuando ya se prolapsan y no se logra la reducción de las hemorroides. Los síntomas, entonces las hemorroides internas, como les decía anteriormente, pues por el tipo de epitelio que las recubre usualmente no producen dolor, sino que los síntomas van a ser sangrado, y en el caso de las hemorroides 4, pues el prolapso, la salida de la hemorroide a través del ano. Las hemorroides grado 4, pues ya como se salen a través del ano, pues pueden producir irritación en el perineo, sensación de evacuación incompleta, y esas hemorroides prolapsadas muchas veces se pueden estrangular y en ese caso sí van a producir dolor. Por su parte, las hemorroides externas, entonces estas van a cursar con sangrado, con prurito, y cuando se trombosan ya se va a producir dolor. Acuérdense que este está cubierto por piel, entonces en esta va a ser más característico el síntoma de dolor. Y cuando están trombosadas, entonces pues ya lo que vamos a ver es como un bulto azulado ahí en el margen anal. El diagnóstico básicamente es a través del examen rectal, haciendo tacto rectal y haciendo anoscopia para poder visualizar las hemorroides internas. Entonces aquí podemos ver, estas son acá hemorroides externas. Esta es una hemorroide externa, esta es una hemorroide externa trombosada. Entonces ustedes ven casi que el trombo ahí debajo de la piel de la hemorroide. Como consecuencia de las hemorroides externas, después de que estas desinflaman, quedan estos colgajos de piel que se conocen como plicomas o colgajos cutáneos anales, que son, digamos, como una secuela de una hemorroide externa que ya desinflamó. Y a este lado podemos ver una hemorroide interna que está prolapsada y que ya se está comenzando a trombosar y a gangrenar. El tratamiento de las hemorroides, digamos que la mayoría de las veces las hemorroides son autolimitadas y se responden bien al tratamiento médico. La mayoría pues, de los pacientes, acá dice que la mitad, realmente la mayoría de los pacientes van a mejorar con la terapia conservadora. Y el punto básico debe ser la deposición blanda. Entonces se pueden utilizar suplementos de fibra, laxantes, formadores de heces, que favorezcan las deposiciones blandas. También se le debe dar algunos consejos al paciente como aumentar la ingesta de agua, que realice ejercicio, que se demore menos tiempo en el inodoro. Todo eso puede contribuir a mejorar las hemorroides. La sola terapia con fibra se vio que mejoraba los síntomas de las hemorroides hasta en un 53%. Otras medidas, se puede utilizar baños de asiento para disminuir la inflamación de las hemorroides. Se pueden utilizar corticoides tópicos, entonces las cremas que ustedes ven usualmente de corticoide y anestésico como el proctoglivenol, que pues básicamente lo que busca es disminuir la inflamación y la irritación causada por las hemorroides. También se pueden utilizar cremas de aceite mineral o vaselina. Esas cremas, digamos que lo único que buscan es mejorar un poco el síntoma del paciente porque, digamos, van a favorecer que se expulse el bolo fecal sin causar tanto dolor sobre la hemorroide. También se puede utilizar la fenilefrina, que básicamente lo que hace es una vasoconstricción ahí del paquete hemorroidal, entonces va a producir un poco de alivio. Y hay algunos estudios que hablan del uso de flebotónicos. Los flebotónicos son medicamentos que aumentan el tono venoso y se ha visto que pueden mejorar también los síntomas de las hemorroides. Dentro de los flebotónicos, aquí en Colombia se encuentra la diosmina. Estos son, bueno, esta es una lista ahí que les dejo, que son, digamos, los medicamentos que se pueden utilizar para ablandar las heces. Entonces encontramos ablandadores de heces, como el doculato de sodio,
agentes osmóticos como el polietilenglicol o el PEC, que digamos se utiliza mucho en los niños, agentes estimulantes como el bisacodilo o agentes formadores de S, en los cuales pues ya encontramos más los suplementos de fibra como el psyllium o la metilcelulosa. Entonces ahí para que tengan digamos como un recorderis de los medicamentos que pueden utilizar. Cuando no responden al tratamiento médico, entonces pues ya recurrimos a otro tipo de medidas. Entonces en las hemorroides internas en los grados 1 a 3, si no mejoran con el tratamiento médico, se puede usar la ligadura con bandas elásticas, escleroterapia o coagulación infrarroja. Y la cirugía se reserva ya para hemorroides grado 4 o para hemorroides grado 3 que definitivamente no mejoran con ninguna medida terapéutica. La hemorroidectomía, pues hay una que es la hemorroidectomía técnica cerrada, que es básicamente quitar la hemorroide y se sutura donde estaba la hemorroide. Y la hemorroidectomía técnica abierta, que es quitar la hemorroide y dejar abierto. Los resultados son básicamente los mismos, la única diferencia es que con la técnica cerrada se produce un poco menos de dolor. Sin embargo, pues digamos que en general es una cirugía que es bastante dolorosa, por lo cual digamos, no siempre se debe dar prelación al manejo médico y puede presentar otras complicaciones como incontinencia o estenosis del canal anal. Entonces siempre se da prioridad al manejo médico. Ahora las hemorroides internas, como mencionábamos anteriormente, se pueden estrangular. Entonces, cuando el paciente llega con hemorroides estranguladas, que era como la foto que les mostraba yo, es bastante difícil el manejo. Idealmente, pues se debe dar analgesia, intentar reducir las hemorroides, pero hay muchos casos en los cuales pues ya se puede requerir la cirugía urgente. Entonces, la otra forma de resecar las hemorroides, además de la cirugía, es la hemorroidopexia con grapadora. Entonces, se utiliza una grapadora que es similar a la que de pronto ustedes han visto las suturas mecánicas que utilizamos para hacer anastomosis intestinales. Entonces, esta es una grapadora mecánica más o menos parecida, se conoce, es la grapadora PPH. Y básicamente lo que hace esta grapadora es que va a resecar la zona donde están las hemorroides y va a hacer una anastomosis entre la mucosa del recto que está por encima y la mucosa anal que está por debajo. Entonces así se reseca todo el tejido hemorroidal. Entonces esa es la hemorroidopexia con grapadora. Aquí un dibujito para mostrarle lo de las bandas elásticas. Entonces básicamente es un dispositivo en el cual se jala la hemorroide y va a disparar unas bandas elásticas sobre la base de la hemorroide. Entonces esto corta el flujo sanguíneo a la hemorroide y al cabo de unos 2 o 3 días la hemorroide se va a necrosar y se va a caer. Es un procedimiento muy sencillo, se puede hacer en consultorio, algunas veces es un poco doloroso, pero digamos que en general es un procedimiento bien tolerado y muy sencillo. Y esto es la cirugía tradicional. Entonces, básicamente consiste en resecar el paquete de las hemorroides y lo que les decía, la hemorroidectomía abierta, como en este caso, dejaron ahí abierto el sitio donde estaba el lecho de la hemorroide. La hemorroidectomía cerrada simplemente es suturar, coger unos puntos para cerrar ese lecho cruento de donde estaba la hemorroide. Cuando hay unas hemorroides externas trombosadas, pues se pueden tratar o con manejo médico o con cirugía. Este es de los motivos más comunes de consulta por urgencia, las hemorroides externas trombosadas, y seguramente ustedes lo van a ver comúnmente cuando estén en su rural. Entonces las hemorroides externas trombosadas, usualmente cuando lleva menos de 72 horas de síntomas de dolor el paciente, se puede hacer manejo quirúrgico, que puede ser quitar la hemorroide o hacer algo que se llama una trombectomía anal. ¿Qué es hacer la trombectomía anal? Es abrir la hemorroide, ahí donde ustedes ven el punto moradito donde prácticamente se ve el trombo, abrir la hemorroide y sacar el trombo. Eso lo pueden hacer ustedes, se puede hacer en consultorio, se infiltra la hemorroide con silocaína, se abre con una hojita de bisturí y se oprime el paquete hemorroidal o con una pinza Kelly y se extrae el trombo. Y eso le va a producir pues bastante mejoría sintomática al paciente. Cuando lleva más de 72 horas no es tan recomendable hacer cirugía porque pues se ha visto que el dolor después del procedimiento aumenta, y lo otro es que se supone que pues esa trombosis es autolimitada
y que ya más o menos en el lapso de 5 a 7 días eso comienza a mejorar. Entonces, cuando estamos ya más de 72 horas, se supone que ya estamos en el lapso de tiempo en que por sí solito va a comenzar a mejorar la hemorroide trombosada. Cuando decidimos no hacer cirugía, pues básicamente es utilizar AINES, baños de asiento, evitar la constipación, entonces dar medicamentos que favorezcan el ablandamiento de las heces, y también se puede utilizar la nifedipina con la lidocaína, la mezcla que les decía yo para las fisuras anales. Entonces coger una capsulita de nifedipina, mezclarla con lidocaína y que el paciente se lo aplique ahí sobre la hemorroide trombosada, y eso también le va a ayudar para aliviar el dolor. Cuando se presenta sangrado hemorroidal, pues digamos que pues la característica es que no es una rectorragia rutilante, sino usualmente va a ser sangre fresca, pero que va a quedar en el papel higiénico cuando el paciente se limpia o goteando en el inodoro. Sin embargo, existen algunos casos en que, el sangrado puede ser importante y puede incluso anemizar al paciente. No es lo común, pero se puede ver. Básicamente el diagnóstico se hace por la historia, porque al hacer la anoscopia pues vamos a ver la hemorroide con los estigmas de sangrado, y el manejo va a depender de la cantidad de sangrado y del grado de la hemorroide. Entonces, cuando el paciente tiene unos grados pequeños de hemorroide, el manejo básicamente va a ser médico. Entonces, lo mismo, dieta, evitar la constipación o la diarrea, se puede utilizar medicamentos tópicos, lo que mencionábamos, corticoides, lidocaína, las drogas venotónicas como se me olvidó el nombre, como el Daflón, y incluso se puede utilizar los procedimientos de consultorio como la ligadura con bandas. Ahora, cuando ya la hemorroide es bastante grande y cuando hay sangrado que sea muy importante, que sea un sangrado anemizante, que el paciente requiere transfusión, pues ya se debe considerar el manejo quirúrgico, ya sea con la resección de la hemorroide por cirugía abierta o con el Chicos, el doctor ya se conecta porque se le fue la luz, ¿listo? Que por favor esperemos.
¿Me escuchan, muchachos? Listo, qué pena que hubo un corte de luz. Entonces, bueno, cualquier cosa, si no corren las diapositivas o algo, me avisan. Entonces, eso era lo que les tenía que decir de hemorroides. Ahora seguimos con los abscesos perianales. Los abscesos perianales, pues, es una acumulación de material purulento en una región cercana al ano o al recto. Usualmente ese contenido se va a drenar a través de un orificio en la piel o en la mucosa rectal y pues de esta forma pueden dar origen a la formación de fístulas. Se producen más comúnmente entre la tercera y cuarta década de la vida, es mayor en hombres que en mujeres y la causa más común es la infección criptoglandular, la infección de las glándulas anales. Entonces, recuerden ustedes que cuando hablábamos ahí de la línea pectínea, la parte final del recto, ahí se encuentran unas glándulas anales. Entonces, si ellas se infectan, pues se va a producir el absceso perianal. Generalmente es producido por bacterias enterobacterias, es decir, anaerobios y gram negativos, y la infección entonces se da en 3 etapas. El material de las heces penetra las criptas y estas como funcionan como un embudo, permiten el paso de la materia fecal a las glándulas. La infección se va a propagar luego a los tejidos perianales y perirrectales y se va a formar el absceso. Esta es la causa más común de la formación de los abscesos. Puede haber otras causas que den lugar a los abscesos, como son enfermedad de Crohn, tuberculosis, traumatismos, cirugía anorrectal, etcétera, pero el 90% de los abscesos se va a dar por infección de las glándulas. Entonces acá está lo que les menciono, digamos, en esta parte está lo que es la cripta y al fondo de la cripta está la glándula. Entonces la glándula se infecta y la infección se va a disecar hasta el espacio interesfintérico y desde ahí se puede extender a la fosa isquiorrectal, al espacio supraelevador o hacia la parte subcutánea. Y entonces ahí se va a dar lugar a los 4 tipos de abscesos que existen. El absceso interesfintérico, este que ven acá entre el esfínter interno y el esfínter externo. El absceso isquiorrectal, que está aquí, pues como su nombre lo dice, en el espacio isquiorrectal. Los abscesos perianales, que están en el tejido subcutáneo. Y los abscesos perirrectales, que están por encima del elevador del ano. A veces puede haber más de un tipo de absceso, que se conoce como absceso en herradura. Y de estos abscesos los más frecuentes son los perianales y los isquiorrectales. El más raro es el absceso supraelevador. Se diagnostica por la historia y el examen físico. En la mayoría de estos pacientes, bueno, no en la mayoría, en el 30% existe ya una historia de abscesos previos y el paciente se va a presentar con un dolor punzante ahí a nivel anal. Básicamente lo que vamos a ver es pues la área de eritema, de inflamación. El paciente puede cursar con o sin fiebre y en algunos casos puede tener salida de pus o de sangrado a través del ano. La mayoría de estos pacientes no tienen mucho compromiso sistémico, solamente en algunos casos que son los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes diabéticos. En este tipo de pacientes sí puede ser muy delicado porque por su estado de inmunosupresión estos abscesos pueden tener una evolución muy rápida, puede haber compromiso sistémico y se puede dar lugar a algo que se llama la gangrena de Fournier, que ya vamos a ver más adelante y que es muy delicado. Cuando el absceso es interesfintérico o supraelevador, es decir, que está acá entre los esfínteres, acá me quedo mal, no es interesfintérico, sí, perdón. Cuando el absceso está perianal o isquiorrectal, ustedes lo van a poder ver fácilmente a la inspección anal. Ustedes desnudan al paciente y se observa el área del absceso. Cuando el absceso es interesfintérico o supraelevador, pues muchas veces a la inspección anal no se va a poder observar nada, sino nos vamos a guiar es por el síntoma del paciente, su dolor punzante, porque puede tener secreción
purulenta a través del ano, y básicamente el diagnóstico lo vamos a hacer haciendo tacto rectal y encontrando que hay un área de inflamación y de abombamiento en la pared del recto. También para el diagnóstico nos puede servir la ultrasonografía endorrectal, el TAC y la resonancia. Entonces ahí podemos ver lo que es la imagen típica del absceso, del área de eritema, de inflamación alrededor de la región anal. El tratamiento, lo más importante es el drenaje adecuado del absceso. Entonces, cuando el absceso es perianal o isquiorrectal, entonces acuérdense que el perianal o el isquiorrectal es el que vemos clínicamente, el que vemos evidente, el que vemos el área de eritema y a la simple inspección, pues se incide, se hace la incisión en la zona donde está el absceso para que se drene el mismo. Lo recomendable es hacer la incisión lo más cerca al ano, porque como ya mencionamos, esto puede dar origen a una fístula, entonces la idea es que sea cerca al ano para que la fístula sea lo más corta posible. Cuando el absceso es interesfintérico, pues ya hay que hacer una anoscopia, se busca el espacio interesfintérico y por ahí se drena el absceso. Y cuando los abscesos son supraelevadores, es decir, los abscesos altos, pues ya se hace el drenaje con imágenes diagnósticas. Ahora, en esos abscesos del supraelevador siempre se debe descartar que no haya algo intraabdominal que esté produciendo el absceso, por ejemplo, una enfermedad biarticular perforada. Como les decía, lo importante es el drenaje del absceso, pero también se deben utilizar antibióticos, especialmente cuando hay una celulitis extensa, cuando son pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, etcétera, que tengan factores de riesgo. Y lo que se emplea son antibióticos para anaerobios y para gram negativos. Ojo con eso, porque usualmente, como digamos, estamos acostumbrados a que cuando hablamos de abscesos a nivel de la piel, casi siempre pensamos que la infección es producida por microorganismos gram positivos, entonces se formula dicloxacilina, cefalexina. En el caso de los abscesos perianales, la situación cambia, porque los microorganismos causales son los mismos de las que habitan en el intestino y en las heces fecales, que van a ser gram negativos y anaerobios. Entonces el cubrimiento antibiótico aquí debe estar dirigido es para esos microorganismos. Y como les mencionaba, siempre después de hacer el drenaje se le debe mencionar al paciente la posibilidad de que haga una fístula anal secundaria al drenaje y explicarle que eso no quiere decir que haya quedado mal drenado, que la cirugía esté mal, sino simplemente es el curso natural de la enfermedad. Según donde ustedes lean, hay algunos que dicen que el 30% pueden evolucionar a fístula. En otros artículos o textos se habla de que hasta el 60% de los abscesos evolucionan a fístula. Las fístulas, entonces la fístula va a ser el conducto epitelizado que se va a formar secundario a un absceso y que va a comunicar la cripta donde se originó el absceso y la zona de la piel por donde se drenó. Entonces va a tener dos orificios, uno en la cripta que se denomina el orificio primario y otro en la piel que se denomina el orificio secundario. Como mencionamos, pues ahí la causa más importante va a ser el absceso que se forma por la infección de la glándula anal, pero puede haber otras causas de formación de fístulas como trauma, enfermedad inflamatoria que afecta a la región anorrectal, por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Crohn, o enfermedad inflamatoria intraabdominal que drena la piel, como mencionábamos, por ejemplo, pacientes que tengan una enfermedad biarticular perforada. Esto es mucho más raro, pero se puede ver. Ahora, las fístulas se van a clasificar en 4, la clasificación de Parks, que es según la relación que tengan con los esfínteres. Entonces, la primera es la interesfintérica, que es la más frecuente, afecta el 70%, es la que produce el 70% de los casos. Y entonces aquí vamos a tener el orificio externo en la piel, el trayecto que se va entre los dos esfínteres, entre el esfínter interno y el esfínter externo, y el orificio en la línea pectínea. Las fístulas transesfintéricas son las segundas más comunes, el 23% de las fístulas, y en estas la fístula va a pasar a través de los dos esfínteres, del esfínter externo y del esfínter interno, pero no va a estar afectado el músculo puborectal. La tercera fístula es la fístula supraesfintérica, entonces esta inicia en la línea pectínea, donde está la glándula, pero entonces la fístula asciende, pasa por encima del cubo rectal y desciende hasta llegar a la piel perianal.
Entonces, acá lo podemos ver. Está el orificio en la línea pectínea. Va a ascender, va a pasar a través del elevador del ano y luego va a pasar a través de la fosa isquiorrectal hacia la piel. Y por último, tenemos las fístulas extraesfintéricas, en la cual pues el trayecto va de la piel, atraviesa la fosa isquiorrectal y los músculos elevadores del ano y va a llegar a la luz del recto. Entonces, aquí lo podemos ver, el orificio en la piel, sube a través de la fosa isquiorrectal, atraviesa el elevador del ano y el orificio interno va a estar a través del recto. Entonces, esa va a ser la clasificación de las fístulas. Ahora, las fístulas también se pueden clasificar como simples o como complejas. Entonces, las fístulas simples van a ser las interesfintéricas o transesfintéricas bajas. Entonces, estas fístulas, las que atraviesan solamente el esfínter interno o las que atraviesan los dos esfínteres, pero lo atraviesan en su porción baja, acá. Y atraviesa el esfínter externo, pero en su porción baja. Y las fístulas complejas van a ser las que atraviesan ya los dos esfínteres, pero en su porción alta, o las fístulas supraesfintéricas o las fístulas extraesfintéricas. Esas van a ser las fístulas complejas, ¿listo? Entonces esa es otra forma de clasificarlas como fístulas simples o fístulas complejas. Usualmente la queja del paciente va a ser los orificios que tiene ahí alrededor del ano y por ahí va a drenar secreción purulenta. Esa secreción le va a irritar la piel y le puede causar prurito, dolores muy raros que se produzca. Al examen físico pues vamos a observar ahí la presencia de los orificios alrededor del ano y si palpamos incluso se puede tocar el trayecto fistuloso ahí por debajo de la piel. Entonces hay una regla que se llama la regla de Goodsall, que era la que se utilizaba para buscar los trayectos. Entonces esta regla decía que si uno trazaba una línea por la parte media del ano, los que tenían el orificio en la parte anterior del ano tenían un trayecto recto hacia el ano. Y los que tenían el orificio en la parte posterior tenían un trayecto curvo que se dirigía hacia la línea media posterior del ano. Entonces, pues esto es como se ve en realidad, estos son los orificios que podemos ver ahí de las fístulas y pues estos que en teoría están en la parte posterior, pues deberían tener un trayecto curvo hacia la línea posterior del ano. Pero digamos que eso era una teoría que utilizaban antes y que les servía para buscar el orificio interno. Hoy en día, pues podemos recurrir a otros medios diagnósticos como son el ultrasonido endorrectal y la resonancia. La resonancia es usualmente el estudio de elección y nos va a permitir ver el trayecto de la fístula, si es una fístula compleja o si es una fístula simple. El tratamiento de las fístulas siempre es quirúrgico, siempre va a ser cirugía, no hay tratamiento médico para ellas y va a depender de la clasificación de la fístula. Entonces, si la fístula es simple, acuérdense que la fístula simple son las fístulas bajas, se realiza algo que se llama una fistulotomía. Esto es la fistulotomía. La fistulotomía consiste en meter una sonda que entra por el orificio externo de la fístula, sale por el orificio interno dentro del ano y se abre todo ese trayecto. Se abre todo el trayecto de la fístula con el electro, se raspa el fondo de la fístula y se electrocoagula. Entonces, así es como se vería en la vida real. Se mete la sondita aquí por el orificio externo hasta el orificio interno y toda esta piel se abre con el electro. Y eso es suficiente. Eso sería la fistulotomía. Ese sería el procedimiento para las fístulas simples. Hay otro procedimiento que es la fistulectomía, que ya no es solamente abrir el trayecto, sino quitar la fístula. Entonces, sin embargo, esa cirugía se ha visto que tiene unas complicaciones mayores y los resultados son los mismos que la fistulotomía. Entonces, digamos que hoy en día prácticamente no se usa y lo que se hace casi siempre es la fistulotomía. ¿Listo? La fistulotomía, que es solamente abrir el trayecto de la fístula. Ahora, en el caso de las fístulas complejas,
Digamos que el problema de las fístulas complejas es que como son altas, ya atraviesan el esfínter externo, entonces uno no puede simplemente cortar la fístula porque cortaría el esfínter externo y dejamos al paciente incontinente. Entonces ese es el problema del manejo. Entonces se han ideado diferentes tipos de manejo, se han utilizado aplicaciones de fibrina, de colágeno dentro de la fístula, el avance de colgajos para tapar la fístula, pero lo más común es algo que se llama la utilización de cetones ocedales. La utilización de cetones ocedales se denomina cetón ocedal a una sutura, una banda elástica o un vessel loop que se pasa a través del trayecto fistuloso. Entonces, más o menos sería esto. Acá está el orificio interno, el orificio externo de la fístula, orificio interno, orificio externo, y a través de ese se pasa la sutura o la banda elástica. Esto sería en la vida real como se vería el cetón. Entonces, el cetón básicamente, digamos que puede tener dos funciones. Uno es que va a producir un proceso inflamatorio, va a producir, perdón, una fibrosis a cuerpo extraño. Y eso hace que se acorte el trayecto de la fístula, que disminuya la cantidad de esfínter involucrado. Entonces, después de un tiempo, ya se le va a poder hacer la fistulotomía, es decir, poder abrir el trayecto de la fístula sin que se corte el esfínter. Y también otra función, otra forma de utilizarlo es algo que se llama los cetones de corte, que es ir ajustando esa sutura, se cita al paciente cada determinado tiempo y se va cerrando, se va ajustando el nudo de tal forma que se va cortando el trayecto de la fístula y lo que va quedando por detrás va cicatrizando y así se va preservando el esfínter. El riesgo del tratamiento, pues obviamente la incontinencia, porque pues siempre existe el riesgo de que se lesione el esfínter interno. Siguiendo la fascitis necrotizante, pues digamos que es una infección de la piel y los tejidos blandos en el perineo y la región perianal. Es muy grave, tiene una mortalidad bastante importante. Usualmente es polimicrobiana y las causas usualmente son abscesos anorrectales no tratados o maltratados. También pueden ser infecciones del tracto genitourinario o otro tipo de infecciones cutáneas que se produzcan ahí en la región perianal. Casi siempre ocurre en personas inmunosuprimidas o diabéticos y el paciente se va a presentar con dolor severo, con fiebre, usualmente va a tener su estado general comprometido, incluso se puede presentar con shock. Al examen físico pues va a haber edema, inflamación ahí en el perineo, en las nalgas, y ya incluso uno puede llegar a ver ampollas y zonas de necrosis en la piel. Casi siempre el examen clínico es suficiente, pero se puede realizar TAC para confirmar el diagnóstico. El tratamiento, pues básicamente la resucitación, como les digo, son pacientes que pueden llegar en estado de shock, el uso de antibióticos de amplio espectro y lo más importante es el desbridamiento quirúrgico de ese tejido. Eso es una urgencia real. El paciente se debe llevar lo antes posible al desbridamiento y son infecciones que avanzan muy rápido, pueden llegar a comprometer la pared abdominal, los muslos. Si el paciente no es llevado a cirugía, avanzan muy rápido. Y en estos casos se puede requerir el uso de colostomías porque pues el paciente va a quedar con unas áreas de desbridamiento muy grandes en su zona perianal y obviamente pues no vamos a querer que se contamine con la materia fecal para empeorar las cosas. Entonces acá vemos una gangrena de Fournier y acá vemos el resultado después del desbridamiento. Y pues créanme, muchas veces, como les digo, esto se puede extender a los testículos, a los muslos, a la pared abdominal. Es realmente una urgencia quirúrgica. La proctalgia fugaz es un dolor agudo que se produce en el recto. No se comprende exactamente por qué se produce ese dolor, pero algunos dicen que se produce porque hay una contracción del músculo liso en la región perianal. Sin embargo, también se ha relacionado con causas psicógenas, entonces se dice que se ven pacientes con neurosis, con ansiedad, bueno, no sé cómo se traduce eso, perfeccionismo, no sé. Y pues digamos que se diagnostica cuando el paciente tiene episodios recurrentes de dolor rectal que duran menos de 30 minutos, no se asocian con la deposición y aparte de esos episodios, el paciente es completamente normal en su deposición, en su hábito intestinal, en todo. Solamente es el dolor en esos episodios cortos de tiempo.
siempre se deben excluir otras causas de dolor rectal y casi siempre el episodio es autolimitado, entonces pues casi nunca se va a requerir tratamiento. Los tratamientos que se han intentado es tratar de producir relajación del esfínter, por lo que mencionamos que se piensa que es producido por una contracción ahí del músculo liso. Entonces, pues se han intentado diferentes formas como dilatación digital anorrectal, pero me imagino que va a ser más molesta esa que el dolor que le produzca al paciente la proctalgia. También se puede utilizar baños calientes, forzar la evacuación del recto, pero se pueden utilizar medicamentos tópicos como los bloqueadores de canales de calcio para disminuir el tono del esfínter, pero en general, pues digamos que no va a requerir tratamiento por lo que es autolimitado el episodio de dolor. El síndrome elevador del ano también va a ser un dolor que se produce ahí a nivel rectal, va a ser un dolor sordo. A diferencia del anterior, estos son episodios más largos, van a durar más de 30 minutos y se asocian a sensibilidad, a dolor, cuando se toca la región perineal. Ahí, digamos, en la parte anterior del ano, al palpar se va a reproducir el dolor. Usualmente el paciente lleva cuadros de más de 6 meses de evolución. También se deben excluir otras causas de dolor y se ha visto que casi siempre el paciente relaciona el dolor a estar sentado y muchas veces refieren que el dolor mejora cuando se acuestan o se colocan de pie. Al examen físico se puede ver que hay un aumento o dolor cuando se palpa ahí, como les decía, la parte anterior del ano, como donde está el músculo elevador del ano. Y pues digamos que las terapias, pues se habla de biorretroalimentación del piso pélvico, que aparentemente pues lo que leí es que es una estimulación ahí del piso pélvico, pero realmente no la conozco. Estimulación electrogalvánica y masaje del músculo elevador, que realmente pues no es muy común verlo. Esta es muy común, el prurito sani. Es una rasquiña o comezón ahí de la región perianal. Se dice que hasta el 5% de la población puede tener prurito ahí alrededor del ano. Casi siempre hay una causa primaria que puede ser dermatitis, el uso de algunos alimentos, hemorroides, afecciones dermatológicas, problemas de higiene de la región perianal, medicaciones, jabones, tipos de ropa. Y entonces digamos que se produce la irritación, el paciente se va a rascar y eso va a intensificar toda la sintomatología. En el examen, pues siempre se debe buscar algo que pueda estarlo causando, como por ejemplo presencia de oxiuros ahí en la región perianal o presencia de hemorroides. También se debe revisar otras zonas de piel en busca de trastornos dermatológicos que lo puedan estar causando. Y el tratamiento, pues aparte de si encontramos la causa, tratar la causa, pues va a ser una higiene adecuada de la región rectal y digamos medicaciones para evitar la picazón y el rascado. Entonces se puede utilizar cremas de barrera, por ejemplo vaselina ahí sobre la zona afectada, cremas medicamentos que reduzcan el prurito, entonces se le puede dar hidroxicina, difenhidramina o cualquier antihistamínico para disminuir el rascado. Y también se puede usar cremas de hidrocortisona o de capsaicina que se apliquen ahí. Las enfermedades de transmisión sexual, pues algunas enfermedades de transmisión sexual también pueden cursar como proctitis. La causa pues va a ser las relaciones sexuales anales sin protección y pues los síntomas van a ser urgencia y frecuencia con las evacuaciones intestinales, dolor anal intenso y casi siempre secreciones anales que pueden ser purulentas, pueden ser sanguinolentas. En muchos casos se pueden ver úlceras o lesiones ahí en la región perianal. Las más comunes que producen enfermedad de la región perianal, la gonorrea, la clamidia, el herpes simple, la sífilis, el linfogranuloma venéreo, son las más comunes. Aquí un cuadrito, pues no lo vamos a desglosar, pero la idea es para que ustedes vean y tengan ahí pues las enfermedades de transmisión sexual que pueden producir síntomas perianales, cuáles son los síntomas más comunes, las investigaciones que pueden hacer y los tratamientos que pueden emplearse. ¿Listo? No me interesa que se lo sepan para el parcial, simplemente ahí para que lo tengan por si en algún momento les puede ayudar. Este es importante, les quería traer la foto porque es muy común, son los condilomas anales que son causados por el BPH.
y son muy comunes verlos, y quería que vieran la foto porque muchas veces el médico general lo confunde con hemorroides. Entonces, siempre que vean ustedes este tipo de lesiones coliformes, en bastante número alrededor de la región perianal, pueden involucrar el ano, o como ven ustedes, aquí en la colonoscopia pueden incluso afectar hasta la mucosa rectal. Pues siempre que vean esto, piensen en un condiloma, y el tratamiento de eso es la fulguración de la lesión. Entonces, no olviden esa foto porque créanme que lo van a ver muy común. Y para terminar, este es como un algoritmo para el manejo de la patología no rectal. Entonces, la primera pregunta es preguntarle al paciente si hay dolor con la deposición. Si hay dolor con la deposición, entonces se le debe preguntar si el dolor es muy intenso, si siente pues lo que mencionábamos, que le cortan el ano cuando hace la deposición. Si dice que sí, pensamos en que sea una fisura anal. Si dice que no y hay dolor, le preguntamos si hay rascado, sensación de picazón, y si dice que sí, pues pensamos en hemorroides externas. Ahora, cuando no hay dolor anal con las deposiciones, entonces preguntamos si hay sangrado. Si el paciente nos dice que sí hay sangrado, pensamos en hemorroides internas, proctitis, enfermedad inflamatoria intestinal. Si no hay sangrado, pero nos dice que sí hay dolor al reposo, no dolor con la deposición, sino dolor al reposo, entonces le vamos a interrogar que tenga un síndrome elevador del ano o una proctalgia fugaz. Entonces se le hace la palpación al paciente ahí de la región perineal. Si hay dolor, pensamos en un síndrome elevador del ano. Si no, pensamos en una proctalgia fugaz. Y si el paciente no tiene sangrado, no tiene dolor con los movimientos intestinales, no tiene dolor al reposo, pero su queja principal es rascado o comezón, pues vamos a pensar que tenga un pruritus sano. Y listo, muchachos, eso era todo lo que tenía para comentarles el día de hoy. Entonces no sé si tengan alguna duda o pregunta. Estuvo un poco larga, pero pues en realidad eran muchas patologías. Se nos quedaron otras que son bastante comunes, como por ejemplo la introducción de cuerpos extraños. A veces los pacientes, casi siempre con un fin de placer sexual o algunas veces por agresión o violencia, pueden introducirse cuerpos extraños a través del ano. Es como la otra patología que se puede ver ahí comúnmente. Pero no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo claro? Listo, muchachos. Sí, doctor. Entonces espero que les haya quedado claro. Como les digo, usualmente no son patologías tan importantes, pero créanme que lo van a ver muy común. Son causas comunes de consulta para el médico general, y cuando estén en sus rurales y lo vean, pues se van a acordar. Entonces, listo, muchachos, eso era todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por asistir y nos estamos viendo entonces. Bueno, Gracias, doctor. Sí, señor. Gracias, doctor. que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.